Bienvenidos. La pregunta de hoy es: ¿cuál es la información más horrible que tienes para compartir? Respuesta 1. El suministro de sangre estadounidense funciona con una reserva de aproximadamente 2 a 3 días para la mayoría de los productos. Si por alguna razón todo el sistema se cerrara durante un par de semanas, la gente moriría por falta de transfusiones. Y aunque al menos el 60% de nuestros ciudadanos son elegibles para donar sangre, solo el 5% de esas personas lo hará alguna vez. Si ese número llegara a alrededor del 8%, ningún banco de sangre necesitaría volver a llamarlo. Respuesta 2. Que los médicos admitieron haber practicado la eutanasia a pacientes en el Hospital Memorial Medical Center de Nueva Orleans durante el huracán Katrina porque su única otra opción era dejarlos morir. Varios fueron acusados, pero han defendido sus decisiones como la única opción humana en una situación imposible. Un paciente en particular no era terminal, pero debido a su tamaño no podía ser movido. Respuesta 3. El accidente del Beaufort Dolphin. 5 de noviembre de 1983. 4 buzos de saturación estaban en una cámara de descompresión que estaba presurizada a 9 atmósferas, cuando uno de los encargados en el exterior liberó el collar de acoplamiento de la campana de buceo antes de que el buzo en el interior hubiera cerrado la escotilla por completo, lo que provocó una descompresión explosiva de la cámara, matando a los 4 buzos y al encargado que la causó. El buzo que estaba cerca de la escotilla fue succionado fuera de la cámara por una pequeña abertura junto con todo el aire que salía. Por falta de mejores palabras, fue literalmente convertido en pulpa y sus restos fueron esparcidos por toda la cubierta exterior. Respuesta 4. Se culpó al dióxido de carbono de la muerte de alrededor de 1.700 personas en Camerún, África Occidental, en 1986, cuando se produjo una liberación masiva de gas del lago Nyos, un lago de cráter volcánico. Los hallazgos clínicos en 845 supervivientes atendidos o ingresados en el hospital fueron compatibles con la exposición a un gas asfixiante. Estaban durmiendo cuando el lago liberó una nube gigante de CO2 y arrasó con casi un pueblo entero. Respuesta 5. Nika Sakarami, una joven iraní de 16 años, fue agredida y desvivida por 3 fuerzas de seguridad oficiales del gobierno y sus altos comandantes intentaron ocultarlo. Al principio desapareció durante una protesta contra el régimen y después de 9 días su cadáver fue descubierto y el gobierno lo reportó como un suicidio. Posteriormente se filtraron algunos documentos que contenían detalles inquietantes. Abusaron de ella en la parte trasera de una camioneta pero, a pesar de estar inmovilizada, ella se defendió pateando e insultando. Esto provocó que mataran a golpes a la joven de 16 años. Y la parte más horrible es que más de 30.000 manifestantes que fueron arrestados durante las protestas informaron haber sido torturados y agredidos mientras estaban detenidos por el gobierno. Algunos incluso terminaron moridos por la cantidad de torturas y abusos físicos que sufrieron. Respuesta 6. Cuando Judith Barsi, la voz de Ducky en la película de Pie Pequeño, fue desvivida por su padre, estaba a mitad de camino de hacer el trabajo de voz para Todos los perros van al cielo. Su última línea de voz grabada es su adiós a Charlie interpretado por Burt Reynolds. Reynolds grabó sus líneas después de su muerte. Le tomó 63 tomas terminarlo y se nota que apenas logra mantener la compostura cuando hace la escena. Respuesta 7. No eres inmune a que te laven el cerebro. La gente no se deja arrastrar por las sectas porque sea estúpida. Podría pasarte a ti. Además, las sectas no siempre son religiosas, solo que a menudo lo son. Las sectas te atraen haciéndote sentir inteligente, apreciado y amado, te colman de afecto y elogios, y luego usan tu confianza en ellas para aislarte de las voces de la razón en tu vida. Si alguien está siendo súper amable contigo durante mucho tiempo, haciéndote sentir especial, y luego comienza a decirte que debes excluir a varias personas de tu vida, especialmente si son las personas las que te dicen que algo anda mal, eso es una bandera roja. Te dirán que esas personas no te apoyan y que no necesitas personas así en tu vida. Esta es una forma sistemática de cortar cualquier resistencia para que el único razonamiento que escuches sea el suyo. Y todo el tiempo parecerán muy amables y solidarios. No te dejes atrapar por esta trampa. Respuesta 8.
El Angolo de Gigi, el icónico restaurante italiano regentado por la chef Gigi Ferruso, dejó una huella imborrable en el panorama culinario de la capital de Colombia en los años 80, no solo por sus exquisitos sabores sino también por los oscuros rumores que lo rodeaban. Se decía que los platos gourmet que se servían allí, ubicado camino a La Calera, eran preparados con carne humana. Poco se sabe de Ferruso porque se sabe que fue carnicero desde joven y emigró de Italia para radicarse en Colombia. Con el tiempo, comenzó a relacionarse con políticos influyentes del país y su comportamiento cambió tanto que muchos lo compararon con un mafioso. Corrieron rumores de que estos políticos no solo eran sus amigos sino también quienes le suministraban los cadáveres que supuestamente utilizaba en su cocina, pues un supuesto exmiembro de la policía secreta afirmó que los cadáveres de las guerras contra la guerrilla y el narcotráfico fueron vendidos a Ferruso y que el día del asedio al Palacio de Justicia se le permitió seleccionar los cadáveres más regordetes. Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de estas personas y por eso una de las teorías es que los cocinaba y se los daba de comer a sus comensales. La situación empeoró cuando los empleados del restaurante comenzaron a sospechar que algo andaba mal, ya que Ferruso no permitía que nadie más manipulara la carne porque afirmaba que era importada de Italia, enviada por su hermana, aunque ella luego lo negó. Finalmente, después de que circularan estos rumores, el Angolo de Gigi cerró sus puertas y Ferruso desapareció hace más de 40 años, dejando su destino envuelto en un misterio. Nadie sabe qué le pasó. Respuesta 9. A principios de mayo de 1898, un niño de 10 años llamado José Bufoncio estaba jugando en la esquina de Tirdy Jackson en lo que se conocía como Great Jackson Street Chúcole. Tenía 8 pies de profundidad y 16 pies de ancho. A los niños locales les encantaba jugar en estos grandes charcos de barro. Estos niños construirían balsas y se empujarían a través de estos lagos en miniatura usando postes para empujarlos. Al hacerlo, a las 4:30 de la tarde, el poste de Joseph se atascó en el fondo del pozo, cayó y se hundió hasta el fondo. Este evento fue un espectáculo tan grande que hasta 2000 mirones observaron lo que se describió como un evento cómico mientras los hombres luchaban torpemente por recuperar el cuerpo del niño. Uno por uno, cayeron en el lodoso mientras la multitud vitoreaba y reía. No fue hasta que llegó el padre de José y gritó a la multitud: «Es mi pobre niño el que se ha ahogado, ¿no tienes consideración por mi dolor?». En ese momento, el silencio se apoderó del gran agujero. No fue hasta las 6 de la tarde que recuperaron su cuerpo y lo llevaron de urgencia a una casa de baños local, donde el Dr. Rollers teorizó que un cuerpo podía revivir incluso después de haber estado en el agua durante varias horas. Trabajó en el cuerpo del niño hasta las 9 de la noche sin éxito. Respuesta 10. Mientras trabajaba en el Memorial Nacional de Pearl Harbor, me encontré con 2 datos horribles. Cuando el USS Oklahoma volcó, atrapó a los marineros en su interior sin forma de rescatarlos. Cortar el casco era imposible, un solo hueco habría provocado que la bolsa de aire colapsara e inundara el compartimento. Los trabajadores todavía escuchaban golpes en el casco durante la Navidad, casi 3 semanas después del ataque, y se taparon los oídos con algodón para ahogarlos. El segundo dato es que cuando los trabajadores lograron enderezar y vaciar el barco, los trabajadores solo estaban recogiendo fragmentos de restos. Cuando se exhumaron los ataúdes de los marineros desconocidos para comenzar la identificación del ADN, se descubrieron más de 100 hebras diferentes de ADN de un solo ataúd. Respuesta 11. Perdí mi pierna por una picadura de insecto que no tenía conocimiento de haber contraído. Un día se me hinchó el tobillo y pensé que era solo que estaba envejeciendo. Empeoró progresivamente, esto fue durante el COVID, así que no tenía muchas opciones. Después de estar despierto durante unos días por el dolor y la fiebre, fui a urgencias y me diagnosticaron un esguince de tobillo. Me dieron analgésicos que me ayudaron a dormir. Me desperté después de 18 horas con ampollas debajo de mi vendaje. No tengo ningún recuerdo de nada hasta que me desperté después de mi tercera cirugía en la que me quitaron cada vez más pierna. Era fascitis necrotizante. Lo perdí todo por un diagnóstico erróneo médico. Actualmente estoy a punto de morirme de hambre porque la discapacidad no paga lo suficiente a pesar de que trabajé toda mi vida e hice todo lo que se suponía que debía hacer. Respuesta 12. Priones.
también conocida como una proteína mal plegada en el cerebro que hace que otras proteínas se pleguen mal. Esto literalmente provoca un cerebro esponja o grandes agujeros en el cerebro. Siempre es fatal y no se conoce cura o tratamiento para frenar su progresión. La enfermedad priónica puede ser contagiosa o genética. La forma contagiosa no puede morir con calor extremo, lo que significa que en las personas con enfermedades priónicas que tienen que someterse a una cirugía, los instrumentos utilizados durante la cirugía no pueden esterilizarse. La forma contagiosa más frecuente de enfermedad priónica es la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como enfermedad de las vacas locas. La caquexia crónica es otra forma común de enfermedad priónica que afecta principalmente a los ciervos. Si bien no hay casos humanos de caquexia crónica, se teoriza que la enfermedad podría infectar a los humanos. La enfermedad priónica también puede ser esporádica, lo que significa que la causa no es genética ni contagiosa y en última instancia, se desconoce. La forma más común de enfermedad priónica es mayoritariamente esporádica. La enfermedad priónica puede permanecer latente en el cuerpo durante años. Pero una vez activado, el pronóstico medio es de aproximadamente un año. Respuesta 13. Enfermedad del hombre de piedra. Un trastorno genético extremadamente raro en el que literalmente cualquier daño al tejido conectivo, inyecciones intramusculares, una biopsia, un esguince de una articulación o tal vez incluso simplemente hacer ejercicio, es reemplazado por hueso. La extirpación quirúrgica de ese hueso da como resultado un crecimiento óseo explosivo. Al final te vuelves incapaz de moverte. En 1948, a la edad de 15 años, su mandíbula se había fusionado, por lo que ya no podía comer alimentos sólidos y tenía que hablar con los dientes apretados. A una edad temprana también tuvo dificultades para sentarse. Sus caderas fueron una de las primeras partes anatómicas en quedar inmovilizadas debido a una osificación heterotópica. Pronto, se formó hueso en la parte superior de sus brazos y se extendió hasta su esternón, atando sus brazos a su pecho. Láminas de hueso se extendieron a lo largo de su espalda y cintas de hueso se extendieron desde allí hasta su cráneo, inhibiendo el movimiento adecuado de la cabeza. Los nuevos crecimientos óseos a lo largo de los años también provocaron que se formaran protuberancias de hueso en la pelvis y los muslos, y provocaron que ambos pies se abombaran. Un año, accidentalmente se golpeó las nalgas con un radiador, lo que provocó un hematoma en el que el tejido liso se destruyó y dio paso al hueso recién formado. Al final, la única movilidad que le quedaba a Slack era la de sus ojos, labios y lengua. En el momento de su muerte, el esqueleto de Slack tenía láminas de hueso a lo largo de las vértebras que se fusionaron y bloquearon su cráneo, y ramas de hueso a lo largo de sus extremidades que inmovilizaron sus hombros, codos, caderas y rodillas. Finalmente murió a los 40 años. Por supuesto, no existe cura. Respuesta 14. El 3 de febrero de 1998, 20 personas murieron cuando un teleférico situado cerca de la estación de esquí de Cavallese, Italia, cayó al suelo desde 80 metros. Se produjo cuando un avión EA-6B Prowler del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que volaba excesivamente rápido y demasiado bajo durante una misión de entrenamiento a baja altitud, finalmente cortó el cable que sostenía el teleférico mientras descendía del monte Sermis. El desastre ha sido denominado Strage del Sermis, Masacre de Sermis, en Italia. El piloto, el capitán Richard J. Ashby, y su navegante, el capitán Joseph Witzer, fueron finalmente declarados inocentes de homicidio involuntario y homicidio negligente por su papel en el desastre. Sin embargo, fueron declarados culpables de obstrucción de la justicia y conducta impropia de un oficial y un caballero al descubrirse que habían destruido imágenes de la videocámara grabadas desde la cabina del avión. Respuesta 15. Hay orfanatos llenos de niños que nunca serán adoptados y muchos de ellos tal vez no vivan lo suficiente para graduarse de las instalaciones. La razón es que se trata de niños rescatados o abandonados por el comercio sexual infantil. Tienen una selección ecléctica de enfermedades de transmisión sexual. El VIH está muy extendido. Y la mayoría tiene importantes problemas emocionales y psicológicos debido al abuso que sufrieron. Respuesta 16. Un canal de Quora llamado 911 Graphic Content tiene muchos artículos realmente fascinantes y macabros.
Me vienen a la mente dos en particular, uno es el relato personal de un testigo y el otro es un análisis científico. Hay una cuota de membresía para acceder a los artículos, pero los encontré muy interesantes y bien valen el pago de al menos un mes. El testigo era alguien que hacía triaje antes de que cayeran las torres, pero después de que algunas personas saltaran. Estaban poniendo etiquetas en las personas, cuerpos, restos que encontraban para que si alguien podía sobrevivir, los médicos lo midieran a distancia a través de las etiquetas de colores. Se encontró con una mujer que claramente se había caído del edificio, por lo menos 50 pisos y probablemente más como 90. La parte inferior de su cuerpo estaba destruida, pero la parte superior del torso y la cabeza aparentemente estaban intactas. Ella le gritó que no estaba muerta y que volviera. La historia se llama Black Tag y puede encontrarla en diferentes lugares y en un video entrevistador con el testigo. La implicación fue que al menos una persona sobrevivió a la caída de las torres lo suficiente como para hablar con alguien. El análisis científico trata sobre cuánto tiempo le tomaría a un avión de pasajeros llegar desde la punta hasta la cola hacia el interior del edificio, y cuánto tiempo le toma a tu mente ver, reconocer y comprender algo que sucede frente a ti. Se menciona mucha física y al final del artículo hay un video donde puedes probar tu tiempo de reacción. La imagen con el tiempo de reacción más rápido fue una que pude ver y comprender totalmente. La implicación es que algunas personas en la parte trasera del vuelo 11 y el vuelo 175 pudieron ver la explosión de vidrio y metal y el fuego frente a ellos antes de morir en el impacto. Respuesta 17. Detección de mirada. El cerebro humano parece ser capaz de sentir si alguien nos está mirando, incluso si no vemos a la persona en absoluto. Esta capacidad probablemente nos haya protegido de los depredadores. Entonces, si alguna vez has sentido que alguien te estaba mirando, es probable que alguien realmente lo estuviera mirando. Respuesta 18. Ver a mi pareja colgado en nuestro garaje y tener que bajarlo para hacerle reanimación cardiopulmonar. Murió 10 días después. Eso ha sido lo peor. Tuvimos una discusión y yo fui a llorar al bosque. Regresé 15 minutos después para verlo en el garaje. Pero su cabeza estaba en una extraña inclinación y no respondía. Y entonces noté que sus pies no tocaban el suelo. Grité su nombre y traté de quitar la cuerda, pero estaba apretada. Corrí a la cocina y cogí un cuchillo para cortarlo. Era mucho más alto que yo y no pude soportar su peso mientras caía. Comencé la RCP, corrí para llamar a los servicios de emergencia y volví corriendo para continuar con la RCP. El sonido que salía de su boca, mi aliento. La ambulancia llegó en 7 minutos. Le abrieron la camiseta, una camiseta de fútbol del Ajax, y dije que se enojaría porque era su camiseta favorita. Dijeron que debería esperar afuera. Estaba vivo, pero muerte cerebral. Me quedé con él durante 10 días en el hospital mientras estaba en coma. Con soporte vital completo. Tendría ataques tónicos clónicos con regularidad. Como yo era su pareja, me preguntaron si quería desconectar el soporte vital. Dije que sí. Si alguna vez saliera del coma quedaría gravemente discapacitado, y era un gran sí. Su padre y yo estábamos allí a las 4:11 de la mañana del 21 de febrero de 2009 cuando su corazón se detuvo. Yo estaba sosteniendo su mano. Lo sentí enfriarse casi al instante. Extraño a ese hombre todos los días de mi vida. Respuesta 19. El 50% de todos los plásticos creados lo han sido desde el año 2000. En muestras de cerebro inspeccionadas recientemente, el 0,5% del tejido era plástico en peso. El 0,5% de nuestros cerebros son ahora de plástico. La mayor parte del plástico encontrado, 40%, era polietileno. No puedo confirmar esto, solo lo estoy repitiendo como un loro, pero últimamente vive gratis en mi cabeza, probablemente como el plástico. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así compártelo con tus amigos, eso nos ayudaría a crecer, deja tu like y suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada que se publique un nuevo video. Hasta la próxima.